Hay que calibrar las 6 iniciativas que remitió al Congreso la Presidenta de la Nación para democratizar la justicia en este año electoral. Seguramente muchos estarán en condiciones de hacerlo a propósito del significado que tiene el ejercicio 2013, pero quisiera detenerme en ensayos que han dado un óptimo resultado para el gobierno y que muestran a las claras que sigue teniendo temas en agenda, aún en el desgaste y en las evaluaciones que surgen a partir de lo ocurrido en La Plata y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que son hechos de público conocimiento. El ejemplo más concreto, que tiene un alto valor simbólico para la gran parte de los argentinos, fue dejar atrás la reglamentación vigente durante muchos años, y estoy hablando de años democráticos, porque la ley de medios vino a sustituir lo que estaba reglado desde la época de los militares, y para ello tanto Néstor Kirchner en su momento como Cristina Fernández de Kirchner abogaron por la apertura hacia la ciudadanía para que ésta le diera esa legitimidad que la iniciativa tuvo. Luego, en la práctica, que es siempre lo importante a observar cuando se vota una ley, la reglamentación de la misma dista muchísimo de haber alcanzado el objetivo central, que es la pluralidad de voces, y esto es un grave error del gobierno, ya que enfocó todos los cañones a lo que significa la gran corporación mediática como es Clarín, dejando de lado un 33% muy significativo e importante para medios alternativos de comunicación que están visualizados en la ley, pero la aplicación de la misma hasta el momento no ha tenido efecto. Dicho esto como ejemplo, quiero decir que las iniciativas presentadas en el día de ayer por la señora Presidenta de la Nación guardan este criterio de apertura, de socialización, de cuanto corresponde a una justicia que es uno de los poderes de la República y el menos interpelado por la ciudadanía. De allí que hay que esperar cómo se trabajará en el Congreso, en donde la mayoría la tiene el oficialismo, por lo tanto debo descartar que esto será un proyecto de ley votado tanto en el Senado como en diputados, cómo será la aplicación y la velocidad en un punto que para el gobierno es clave, central y nodal. Y estoy hablando del Consejo de la Magistratura, que llevaría el número a 19 representantes y con el anexo respecto a lo que planteé anteriormente, que es esa democratización que se traduce en la elección o el voto popular de quienes van a integrar ese Consejo. Dicho esto, lo segundo que voy a tomar, y tendremos tiempo para evaluar este programa, qué significa cada una de las iniciativas, uno de los temas que me parece central para adaptarlo a lo que se vive en la provincia de Buenos Aires. Tiene que ver con las sentencias, porque la iniciativa tiende, una de las iniciativas de la Presidenta de la Nación y del Poder Ejecutivo tiende a dar publicidad, dar a conocer las sentencias. Y debo decir que lo importante para remarcar, para subrayar y tener en cuenta que más que la sentencia es conocer el proceso. Y para ello voy a tomar un ejemplo que ha tenido dimensión nacional, que este programa lo trató, que culminó el día martes, luego de las 13 horas, con la condena a 2 jóvenes del barrio Sanguinete de Moreno, estoy hablando de Ailén y Marina Jara, y el Tribunal Oral en lo Criminal número 2 de Mercedes condenó a las hermanas Jara a 2 años y 1 mes de prisión, con lo cual quedaron en libertad, porque hace 2 años que estaban detenidas. Y cuando hablo no tanto de la sentencia, sino de la necesaria democratización, quiero referirme a la imposibilidad que tienen muchísimas familias, carentes de recursos, y no solamente económicos, sino de conocimiento, para hacerse de la fotocopia de una causa. Y la fotocopia de una causa no es ni más ni menos que la instrucción, dicho por algunos fiscales en la provincia de Buenos Aires y por jueces, la parte más oscura de todo proceso, que cuando llega a la instancia final de juicio, o bien se absuelve y con la absolución queda librada a la defensa la instancia de un juicio político para los actores intervinientes en caso que hayan elementos probatorios de falsedad ideológica, o bien la culpabilidad. Es decir, que la democratización en la provincia de Buenos Aires, en donde nosotros vivimos,
sería una avanzada poder permitir y garantizar a una familia de un detenido tener acceso a esa causa y, por cierto, a una defensa que defienda. Vamos a poner al aire, y agradecemos mucho a Moreno Visión, al servicio informativo de Moreno Visión, de Telered Moreno, la siguiente imagen que tiene que ver con lo ocurrido el día martes. Allí la secretaria del Tribunal número 2 de Mercedes, compuesto por los doctores Barsky, la doctora Larroque y el doctor Brahim, con la ausencia del fiscal de juicio, el doctor Guillermo Altuve, estableció la condena. Y también la libertad inmediata para las hermanas Jara, reitero, después de estar detenida 2 años en una causa armada que ha simbolizado para muchísimas organizaciones un ejemplo de lo que es la violencia de género y el tratamiento de la justicia en un esquema patriarcal, machista y perverso. Vamos a compartir, y agradecemos nuevamente al servicio informativo de Telered, este momento que es clave de esta historia que nos expone a todos en una conclusión. La democratización no tiene que ser un título, tiene que ser práctica y llegar a aquellas personas que componen la realidad a la que hace referencia la señora Presidenta de la Nación. De esta manera arrancamos el programa. Sí, abierto que bueno, el fallo fue dictado por unanimidad. Por favor, silencio. Mercedes, 9 de abril de 2013. Autos ilícitos. Por los fundamentos consignados en el acuerdo que precede, por unanimidad de opiniones, se condena a Ailén Estefany Jara y a Marina Liliana Jara como coautoras penalmente responsables del delito de lesiones graves a la pena de 2 años, 1 mes y 21 Artículos 5, 29, inciso 3, 40, 41, 45 y 90 del Código Penal, 209, 210, 366, 377, 375, inciso segundo, 530 y 531 del Código de Procedimiento Penal Provincial. Disponer la inmediata libertad de Ailén Estefany Jara y Muy bien, con alguna dificultad, pero quedó claro que Ailén y Marina Jara fueron condenadas por el delito de lesiones graves. La carátula que se pergeñó desde el comienzo de aquel 19 de febrero del año 2011 fue tentativa de homicidio. ¿Y qué es lo que quiero puntualizar una vez más para que quede claro? Respecto al proyecto del Gobierno Nacional, que me parece interesante entenderlo, discutirlo y mensurarlo en la propuesta que es de máxima de democratización. Esa carátula de tentativa de homicidio, que fue desde el comienzo de los hechos, la causa que se fue elaborando y que a la luz de los testimonios en un juicio oral donde allí debe aparecer la verdad, y si no aparece la verdad, el tribunal por facultad tiene que absolver algo que no ocurrió. Esa carátula de tentativa de homicidio y esa causa recién la vio la mamá de las chicas en el mes de noviembre. Es decir, casi 2 años después de lo ocurrido. De allí la importancia de entender que es importante que se publiquen las sentencias, pero es más importante, a la luz de la búsqueda de la justicia, que las familias de los encartados tengan acceso a una defensa. Cierro diciendo entonces que los proyectos son intencionados, bien intencionados, mal intencionados de acuerdo a la caracterización que pueda hacer la oposición, pero es, una vez más, la demostración que el gobierno sigue teniendo temas para poner en la agenda. Y no olvidarse que esta es una propuesta para la justicia federal, no para la provincia de Buenos Aires y el resto de las provincias que tienen su esquema de jurisprudencia y sus códigos procesales penales,
que dan como resultado lo que ustedes vieron a continuación y lo que he podido sintéticamente manifestarles en el comienzo de este programa. Dicho esto, vamos a hacer la primera pausa aquí en Orden del Día. Tenemos para compartir, luego del desastre ambiental que golpeó a la capital de la provincia de Buenos Aires, estoy hablando de La Plata, la palabra del hermano del gobernador, estoy hablando de José Pepe Scioli, que es un hombre ligado al de narvaísmo, que va a disputar este año las elecciones para acceder a la Cámara Alta, es candidato a senador nacional, y también el testimonio de una diputada nacional, estoy hablando de la diputada Gambaro, que es de 3 de febrero, a propósito de aquello que dijo en su momento de Narváez, que tenía un plan. ¿Cuál era el plan? ¿Es el mismo para este tiempo? Sí, es el mismo. Yo creo que la mayoría no lo conoció. Y se traduce en presentación de proyectos de ley que no fueron tratados en el Congreso. Esta es la propuesta y en la segunda parte de Orden al Día vendrá aquí a charlar el secretario general del partido que ha construido en este tiempo el líder de la CGT no oficial, líder de camioneros, Hugo Moyano. Propuestas para el día de hoy aquí en Orden del Día. Pausa, la primera y venimos.